Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Hola mis queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido el finde? Seguro que les ha ido bien y que el Señor los ha guardado, eso esperamos. Él es bueno. Y bueno, pues comenzamos la semana y quiero transmitirles un pequeño programita que se me ha ocurrido, quizás para romper un poquito la monotonía y para que no se haga tan largo pues el estar comentando un solo libro tantos días. Pues he pensado repartir las semanas para grabar diferentes cosas. Entonces vamos a dedicar los lunes, martes, miércoles y jueves a los libros de Stephen Jones. En concreto, los lunes y los martes vamos a continuar con Apocalipsis y con los libros que estamos pendientes de revisión, para que poco a poco todos estén ya revisados y con menos errores para leer y todo eso. El miércoles vamos a ver los folletos, pues que son sencillos y son introductorios de los conceptos de tabernáculos más elementales, especialmente para los nuevos creyentes. Los jueves ya iniciaremos también con otro de los libros ya revisados, que tiene mucha importancia para entender la revelación de tabernáculos, que es el libro de los dos pactos, para que entendamos cuáles son las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. Y los viernes lo vamos a dedicar a ir también poniendo en audio ya los libros míos. En concreto ya va a ser el segundo de los libros, que creo que es El tiempo y espacio en la Biblia, y que en realidad es más bien un libro en cuanto basado en mi experiencia personal y en esta revelación, que es la primera que me dio el Señor sobre el tema de la oración, ¿no? Y bueno, pues nada, hoy para comenzar entonces, para continuar, pues vamos a decirles, pues bueno, ya saben, este es el blog Tabernáculos, la carátula del blog. Si ustedes bajan un poquito aquí abajo en la columna de la derecha, después de lo del COVID, que están todos los artículos del tema del COVID, después tenemos aquí también los libros míos, y aquí esto que es un pequeño artículo, El amor de Dios de Stephen Jones, muy bueno, y aquí tienen los libros ya que están revisados de Stephen Jones, y si clican aquí y hacen clic en la imagen, pues les saldrá esta página, que es la que les muestro ahora. Aquí tienen, y aquí pues les recomienda la lectura de eso que ya hemos puesto en audio el otro día, en vídeo, la experiencia de traducción de la obra del doctor Stephen Jones, que es mi experiencia cuando empecé a recibir toda esta revelación maravillosa de tabernáculos. Y luego aquí pues ya tienen todos los libros en descarga libre, porque los libros de Stephen Jones se pueden comprar en su página web en formato tapa blanca o de blog, y también pues se pueden descargar gratuitamente. Los tienen ahí en inglés, algunos están traducidos al español y luego pues los tienen aquí traducidos en español, las traducciones que yo he revisado. Y bueno, pues aquí ya ven los primeros folletos, las fiestas del Señor, después hay una que es la promesa de Dios para ti, y hay otros, no sé si son 14 folletos en total, que los vamos a ir estudiando, 1, 2 o 3 cada vez, y luego ya tienen pues los libros, como le digo, aquí estaban en el orden que recomendaba Stephen Jones,
en su anterior página web, los dos pactos, las leyes de la segunda venida, el rapto en busca de tabernáculos y la restauración de todas las cosas, luego las sentencias del Señor, donde se trata el tema del infierno y de todas estas cosas. Luego tienen el libro La lucha por el derecho de nacimiento o por la primogenitura, muy importante, y Secretos del tiempo, que es otro de los libros fundamentales para entender la revelación de Stephen Young. Estos dos, Secretos del tiempo y la lucha por el derecho del nacimiento, porque ahí es donde habla de los ciclos proféticos y del conflicto o pleito de Sion desde la época de Saúl hasta la fecha que nos ocupa. Y bueno, hay algunos libros más que ya ven que tienen aquí revisados y que pueden estudiar. Si quieren ir más rapidito de lo que yo voy todavía, pues los pueden estudiar. Nosotros ahora los vamos a poner, cuando acabemos Apocalipsis, el libro quinto, ya no los voy a poner en tabernáculos, los capítulos diarios, sino que pondremos los audios en el blog de Graneros de José para no duplicar. Entonces, si quieren seguirlo día a día, pues van a tener las transcripciones de las revisiones que vamos haciendo en el blog Graneros de José, junto con el vídeo. Y eso sí, al final de cada libro que acabemos de revisar, pues publicaremos el libro completo, y eso también pues supongo que lo publicaré en ambos blogs, en Tabernáculos y en Graneros de José, para que los puedan tener a mano en ambos sitios. Y bueno, y hecho este preámbulo, pues vamos a meternos hoy entonces de nuevo con el capítulo 11 del libro quinto de Apocalipsis, del comentario de Apocalipsis del doctor Stephen Young, que se titula El ángel de la separación. Apocalipsis 14 del 9 al 12 dice: Y otro ángel, el tercero, los seguía, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está mezclada en toda su fuerza en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús. Hay muchos elementos en este pasaje que serán explicados uno por uno. Vamos con el primero. El tercer ángel. El tercer ángel, hace algunos años el Padre identificó a este ángel como el ángel de la separación. Al igual que con los dos primeros ángeles, no se me permitió conocerlo personalmente ni interactuar con él, porque, como dijo, esto solo serviría para darme derechos para fanfarronear. No obstante, el Padre identificó fácilmente a los tres ángeles para equiparme con el conocimiento necesario como maestro para entender estos pasajes y enseñárselos a otros. Perdón, están un poquito las gafas aquí. Vamos a ver. Bien. El nombre de un ángel habla de su misión y lugar en el plan divino. Otros pueden conocer a estos ángeles por otros nombres según su propia revelación, así como a los hombres a menudo se les da más de un nombre, así también puede ser con los ángeles. A veces un solo nombre no describe completamente el llamado de un ángel. El ángel de la separación habla claramente de separar a los vencedores del resto de la humanidad para distinguirlos como los llamados a gobernar el reino al final del tiempo de las bestias. Esto también distingue de otros creyentes a aquellos calificados para la primera resurrección, preparándolos para los eventos de Apocalipsis 20. El llamamiento principal de este ángel es distinguir a los que adoran a la bestia y reciben su marca de los que perseveran en guardar los mandamientos de Dios y su fe en Jesús. Ya hemos mostrado cómo este culto tiene que ver con el amor al dinero.
La marca en la mano y la frente es la marca de la iniquidad. Ya saben, la iniquidad, la anarquía o vivir sin ley, ¿no? Sin estar sujetos a la ley de Dios, claro, se entiende. Contrastando tales personas, incluyendo a los creyentes, con aquellos que metafóricamente atan su ley a sus frentes y manos, como está prescrito en la ley. Sin embargo, también necesitamos entender el juicio divino sobre estos inicuos, porque muchos lo interpretan de acuerdo con el punto de vista que otros les han enseñado. Bueno, el vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14:10 dice que los adversarios de Dios, es decir, los que no se arrepientan, tendrán que beber del vino de la ira de Dios. Obviamente este es un lenguaje simbólico, ya que nadie tendrá que beber literalmente un poco de vino. El lenguaje que se usa aquí está tomado de las profecías de Jeremías, que originalmente se aplicaban a la ciudad literal de Babilonia. Jeremías 25 del 15 al 17 dice: «Porque así me dice el Señor Dios de Israel, toma de mi mano esta copa del vino del furor, y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellos». Entonces tomé la copa de la mano del Señor y di de beber a todas las naciones en las cuales me envió el Señor. En estos versículos hemos subrayado, Stephen subrayó, esta copa del vino del furor, y después beberán y se enloquecerán a causa de la espada. Jeremías no tomó literalmente una copa de la mano de Dios e hizo que las naciones bebieran del vino. Quizás derramó una copa de vino en el suelo, o quizás todo lo hizo en un nivel puramente espiritual, no se nos dice. Pero el resultado de este vino, entre comillas, fue confundir el entendimiento de las naciones que Dios estaba juzgando. Se enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellas. El vino, entre comillas, es también la espada, entre comillas. Y el cáliz de su ira, Apocalipsis 14:10, es lo mismo que el vino del furor de Dios. No pensemos en esta ira y furor como si se tratara de una respuesta emocional, como si Dios tuviera mal genio o se frustrara por algo. La frustración es una emoción que proviene de la impotencia para cambiar una situación. Pero Dios es soberano y no sufre de rabietas ni ataques de frustración. Su ira, entre comillas, es una ira judicial, no una ira emocional. La espada divina. En la antigüedad, Dios envió una espada literal sobre Babilonia por mano de Medo-Persia. Sin embargo, la espada que se usa en el libro de Apocalipsis es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso nos dice Efesios 6:17. Esto se aclara en Apocalipsis 1:16, que dice: «De su boca salía una espada aguda de 2 filos». De la boca sale la palabra y la palabra es la espada. Y se confirma más adelante en Apocalipsis 19:15, que dice: «Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones». Es la misma espada que Dios usó a través de sus profetas en el Antiguo Testamento. Oseas 6, del 5 al 6 dice: «Por eso los he descuartizado por medio de los profetas, los he matado con las palabras de mi boca, y los juicios sobre vosotros son como la luz que sale, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos». En otras palabras, Dios los mató, entre comillas, y los cortó en pedazos con palabras. ¿Por qué? Porque prefería la lealtad a Él en lugar de los sacrificios. En otras palabras, Él no quería matarlos literalmente, así que no usó una espada física. La espada que usó fue la que se describe en todas partes del Nuevo Testamento. Y esta es la espada con la cual matará a las naciones, como se describe en el libro de Apocalipsis. No una espada física, sino una espada espiritual, la palabra de Dios. Esto nos dice que su intención no es derramar sangre,
sino hacer que la gente se arrepienta por medio de la palabra de su boca. Y así, aunque la descripción se presenta en términos de guerra física, destrucción y sangre, esto no es realmente lo que Dios quiere para las naciones. Las naciones son herencia de Dios y nuestra, así que no tendría sentido destruirlas. De hecho, somos llamados a heredar la tierra. Las naciones son herencia de Dios y nuestra, así que no tendría sentido destruirlas, repetimos. Lo único que Dios tiene la intención de destruir es el gobierno opresor y la religión falsa que agobia a la gente de hoy, que agobian a la gente de hoy y los engañan para que ejerzan violencia contra los demás, atormentando a la gente con fuego y azufre. Apocalipsis 14:10 dice que los que reciban la marca serán atormentados con fuego y azufre. Una vez más, no pensemos en Dios como un torturador. La ley no especifica la tortura como un juicio propio de la ley divina. La ley misma se representa como un fuego en Deuteronomio 33, 2 al 3, versión King James, diciendo: de su diestra salió una ley de fuego para ellos. Todos sus santos están en tu mano. El fuego de Dios proviene de su diestra, que es el lugar de gobierno, y todos sus santos están en su mano. En otras palabras, la ley de fuego en la mano de Dios no es solo su ley, sino que también se identifica con los santos que están en su mano. Cuando la ley está escrita en el corazón de los vencedores, ellos se convierten en su ley ardiente y se convierten en los administradores de la justicia divina y el gobierno de la tierra. Los vencedores son los hijos de Dios manifestados, que administran la ley divina al mundo conforme a la mente de Cristo. Este es el significado del fuego, tal como Dios lo quiso desde el principio. Apocalipsis 14, del 9 al 11, nos dice que aquellos que continúan adorando a la bestia y su imagen, el dinero, beberán del vino de la ira judicial de Dios, y será atormentado con fuego y azufre en la presencia. Presencia viene del griego enopión, rostro, de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Los hombres han interpretado esto literalmente durante mucho tiempo, como si Dios planeara torturar a los pecadores frente a Él, como lo han hecho los sistemas de los reyes de la bestia con sus oponentes a lo largo de los siglos. Pero Dios no es como ellos. De hecho, es debido a sus injustas y crueles políticas de tortura que Dios los va a quitar de sus posiciones de autoridad sobre la tierra. Dios no permitirá que tiranos injustos gobiernen en su reino, ni siquiera tiranos cristianos como el rey Saúl o los papas. La tortura, cuando se usa como castigo general, es evidencia de anarquía. La ley, que establece el hecho de que el juicio debe limitarse a la magnitud del delito mismo, es una expresión del carácter de Dios mismo. En Mateo 18, del 23 al 35, Jesús contó una parábola del reino donde se llamó a cuentas a un deudor. No pudo pagar una enorme deuda, por lo que el acreedor perdonó la deuda. El exdeudor, sin embargo, se negó a perdonar a su vecino una deuda relativamente pequeña. De hecho, en la parábola dice que lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Mateo 18:30. Cuando esto se supo, el acreedor original, que había perdonado la gran deuda, trató al hombre de acuerdo con su propio estándar de medida y restableció la deuda anterior. Como el hombre no podía pagarla, los versículos 34 a 35 concluyen: y a su señor, movido de ira, lo entregó a los verdugos, basanistes en griego, hasta que pagara todo lo que se le debía. Así hará también con vosotros, mi Padre Celestial, si cada uno de vosotros no perdona de corazón a su hermano. ¿Debemos entender por esto que Dios torturará a cualquiera que no perdone a su prójimo? Si es así, esto incluirá
a la mayoría de los cristianos a lo largo de la historia. ¿Qué pasa con la doctrina de Pablo en Efesios 2:8? ¿Qué dice? ¿Qué pasa con la doctrina de Pablo en Efesios 2:8 que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe? ¿Debemos entender que esta gracia es anulada o ineficaz si guardamos rencor en contra de nuestro prójimo? Si interpretamos la parábola de Jesús en la forma en que muchos lo hacen, infundiría miedo en el corazón de cada creyente y pondría duda en casi todos los corazones. Si odio a mi prójimo por robarme $20, ¿perderé mi salvación y seré torturado para siempre a causa de este único pecado? Perdón. ¿Cómo podría un pecado de $20 merecer una eternidad de tortura? ¿Esa es realmente la justicia divina? ¿Es eso lo que revela la ley? Para nada. El principal malentendido tiene sus raíces en el lenguaje y la traducción. Cada idioma usa eufemismos y otras expresiones que tienen una base de verdad, pero que no deben tomarse literalmente. En este caso, la clave para entender la palabra tortura o tormento en la King James Version se explica en las notas del Dr. Bullinger sobre Mateo 18:34. Dice, verdugos o carceleros, en griego basanistes. Ocurre solo aquí. El encarcelamiento se llamaba en los libros de derecho romano cruciatus corporis. El léxico griego de Taller define basanistes en el sentido de el que obtiene la verdad mediante el uso del potro, un inquisidor, torturador, usado en Mateo 18:34 de un carcelero o para un carcelero, sin duda porque también se le asignaba el oficio de torturar. Así vemos que los carceleros o guardianes de prisiones eran llamados basanistes, porque bajo la ley romana o griega, perdón, que aquí hay un errorcito. Así vemos que los carceleros o guardianes de prisiones eran llamados basanistes bajo la ley romana o griega, porque su tarea incluía torturar a los prisioneros para obtener la verdad. Bullinger dice que en los libros romanos de derecho el encarcelamiento se llamaba cruciatus corporis, tortura física. Pero en la ley de Dios no hay prisiones, porque los transgresores de la ley estaban obligados a trabajar para pagar las deudas que tenían con sus víctimas. Éxodo 22:3. La parábola de Jesús no pretendía defender el sistema penitenciario ni condonaba la tortura practicada en violación de la ley divina. Estaba usando la palabra común del día para un carcelero sin defender los pecados que los carceleros a menudo cometían por orden de sus gobernantes. En Apocalipsis 14:10, los que adoran a la bestia serán atormentados, en griego basanizo, que es la forma verbal del sustantivo basanistes. Los carceleros encarcelan a las personas, pero no siempre las torturan físicamente. Juan usó el lenguaje metafórico común de la época, pero si no entendemos la diferencia entre la justicia de Dios y la justicia de los hombres, ciertamente interpretaremos esto en términos de los sistemas de las bestias y por lo tanto atribuiremos injusticia a Dios. Mientras que los hombres a menudo usaban fuego para torturar a sus prisioneros, la ley de Dios prohíbe esto a menos que el torturador haya sido llevado ante la justicia. Si alguien ha torturado a otros con fuego, entonces y solo entonces podrá recibir el mismo trato. La sentencia siempre debe ajustarse al delito. Este es el significado de Éxodo 21, 23 al 25, que dice la famosa ley del talión, ¿no? Mas si hubiere más daño, entonces señalaréis como pena vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. La ley exige igual castigo,
pero la ley también permite a cada víctima el derecho a perdonar. Por eso, aunque la ley amerita el castigo, hay oportunidad para el perdón, especialmente si la víctima ve arrepentimiento en el corazón del pecador. En la parábola de Jesús de Mateo 18, no hay indicios de que el deudor conociera secretos que debieran ser extraídos mediante el uso de la tortura. El acreedor ya conocía el alcance total de la deuda. Asimismo, en Apocalipsis 14:10, el gran juez de toda la tierra no necesita aplicar la tortura para obtener la verdad, porque él ya la conoce. Tampoco sería legal tal tortura en la mayoría de los casos. Solo aquellos que han torturado a otros podrán verse torturados por un tiempo. Sin embargo, incluso entonces, debido a que su pecado es limitado, también lo será el juicio. Ningún hombre tiene la oportunidad de torturar a la gente más allá de su propia vida, por lo que la ley divina no podrá torturar a ningún hombre por la eternidad. Una sentencia eterna violaría la naturaleza de Dios expresada por su propia ley, especialmente en la ley del jubileo. Dos tipos de resurrección. Apocalipsis 14:10 dice que aquellos que adoran a la bestia de la tierra y reciben su marca beberán de la copa pura de su ira. Eso está cogido en la Biblia Emphatic Dialogue. Además, será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles. Esta es una referencia al juicio del gran trono blanco, donde toda la humanidad, con excepción de los vencedores, deberá ponerse en pie ante el trono y dar cuenta de sí misma. En el gran trono blanco descrito en Apocalipsis 20 del 11 al 15, tanto los creyentes como los incrédulos serán juzgados, porque Jesús describe este momento en Juan 5 del 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron las buenas obras a una resurrección de vida, los que cometieron las malas obras a una resurrección de juicio. Está claro que el juicio en el gran trono blanco incluirá tanto a los creyentes como a los incrédulos. Los creyentes serán resucitados para una resurrección de vida o a una resurrección de vida, y los incrédulos a una resurrección de juicio. Hablando de los creyentes, Pablo deja claro en 1 de Corintios 3 del 13 al 15 que el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno, y el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ustedes ya saben que aquí se van a juzgar las obras, no se va a juzgar la salvación del espíritu, porque estos creyentes serán salvos en su espíritu, tienen la salvación que equivale a la etapa de la Pascua. Pero sin embargo no han ganado sus almas a través de la obediencia, a través de las obras, a través de seguir al Cordero por donde quiera que van, y por eso esas obras son probadas ahora. No hay contradicción entre el juicio y la salvación, porque hay muchos creyentes que experimentarán un nivel apropiado de juicio de fuego antes de recibir la recompensa de la vida inmortal. Afortunadamente para ellos, este fuego no será literal, salvo quizás en ciertos casos. Los creyentes que no hayan aprendido a perdonar o que hayan albergado el amor al dinero en sus corazones o que hayan apoyado a la bestia de la tierra, ojito, cristianos sionistas, comprobarán que muchas de sus obras serán quemadas por el fuego del juicio divino. Sin embargo, Pablo nos dice, pero él mismo será salvo así como por fuego. ¿Por qué? Porque por definición todos los creyentes genuinos han puesto a Cristo como el fundamento de su templo, independientemente de los materiales de construcción que usaron para construir sobre ese fundamento. Por lo tanto, incluso si todo el templo es destruido por el fuego divino, los cimientos permanecerán intactos. Si los cimientos permanecen firmes,
Después se podrá construir un templo nuevo y mejorado. Es decir, estos creyentes serán juzgados, serán disciplinados, y a través de la disciplina y de estar sometidos a los vencedores, aprenderán la ley será inscrita en sus corazones, alcanzarán la maduración plena y por lo tanto la vida inmortal definitiva. Los incrédulos, por otro lado, que no tienen a Jesucristo como su fundamento, recibirán una resurrección de juicio. Dice Jesús, la ley ardiente o de fuego. Los incrédulos, por otro lado, que no tienen a Jesucristo como su fundamento, recibirán una resurrección de juicio, dice Jesús. La ley ardiente o de fuego los afectará por más tiempo, hasta que finalmente sean liberados por la ley del jubileo al final de los tiempos. O sea, son 49.000 años, contando un año como 1000 días, por tanto serán 40 jubileos, 49.000 años, descontando pues los 6.000, 7.000 del primer jubileo, digo 6.000, 7.000 porque hasta ahora solo llevamos 6.000, se completará el primer milenio con los 7.000, con los 1.000 años del reino milenial. Entonces pues quedarían, digamos, 42.000 años, y durante ese periodo en el lago de fuego la gente será transformada y llegarán a maduración toda la creación, porque el Señor dice que cuando murió, murió por todos y a todos rescató, y Satanás no se lleva a ninguno. Gloria a su nombre. El fuego, nos dice Juan, se aplica en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero a cada hombre según sus obras. Y repito, si por un hombre entró el pecado en el mundo, por el cual todos murieron, por un solo hombre, cuánto más reinarán en vida, Jesucristo. Es decir, si por el pecado todos mueren, pues por la victoria en la cruz todos viven. Alabado sea su nombre. Azufre o sulfuro. Juan también habla de azufre en la King James Version y en la New American Standard Bible, que en realidad es azufre o sulfuro, de emphatic diaglot. La palabra griega es theon, que según el léxico de Thayer significa incienso divino, porque se consideraba que quemar azufre tenía poder para purificar y evitar el contagio. Cuando Juan escribió su libro, se pensaba que el azufre o sulfuro era un agente purificador divino. La metáfora no suscitaba imágenes de una prisión donde los hombres fueran torturados con fuego, sino un ejemplo donde los hombres serán purificados por el incienso divino del azufre ardiente. Por lo tanto, Juan usa fuego y azufre como tipos para indicar que los hombres serían juzgados por la ley de Dios, que es fuego, la ley de fuego, con el propósito de la purificación o corrección divina, para que pudieran ser salvos así como por fuego. Como dice Pablo, la ley de Dios prohíbe y aborrece cualquier castigo que no se corresponda con el crimen, la mala acción, porque tal juicio va en contra de su naturaleza. De hecho, Dios se manifestó como fuego consumidor, Deuteronomio 4:24, cuando le dio la ley de fuego a Israel. La ley entonces es la expresión de su naturaleza. Primera de Juan 4:8 dice: Dios es amor. Este es el estándar primordial por el cual Dios hace todo, especialmente cuando juzga al mundo. Si bien nunca debemos minimizar su justicia, tampoco debemos someter su amor a la justicia, sino someter su justicia a su amor. La misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Por eso, la ley prevé limitaciones en la administración de justicia, ya sea por el límite de 40 latigazos, Deuteronomio 25:3, o por la ley del jubileo de Levítico 25:54. El propósito de la ley y del juicio divino es rehabilitar a los pecadores, no destruirlos para siempre. Repetimos, el propósito de la ley y del juicio divino es rehabilitar a los pecadores, no destruirlos para siempre. Incluso la pena de muerte es solo una medida temporal que termina con la resurrección,
cuando son convocados al gran trono blanco y cuando su rehabilitación comienza realmente en el fuego, entre comillas, de Dios. Las edades de las edades o los siglos de los siglos, que también dicen algunos. Las edades que siguen al juicio del gran trono blanco se conocen como las edades de las edades. Esos 42.000 años que les he dicho yo que vienen después del fin del reino milenial, después del trono blanco, del juicio del gran trono blanco. Es decir, el clímax de todas las edades del tiempo terrenal. En épocas anteriores los hombres eran libres para pecar sin restricciones legales que no fueran las leyes de los hombres, pero el gran trono blanco marca una nueva edad. Todos los pecadores reciben una orden de arresto y son convocados a la corte divina para una audiencia y juicio. Entonces serán vendidos, entre comillas, y puestos bajo autoridad para enseñarles conductas y actitudes apropiadas. A los vencedores, se entiende, que les van a enseñar con el ejemplo. En el gran trono blanco, todos los pecadores conocerán la verdad acerca de Dios y de Cristo. Esta nueva revelación hará que toda rodilla se doble y toda lengua confiese lealtad a Él como su Señor. Isaías 45:23, Filipenses 2, del 10 al 11, ese será el primer paso en su rehabilitación, porque una vez que hayan llegado a ser creyentes, todavía deberán aprender la obediencia como siervos de Jesucristo, así como todo creyente desde el principio ha tenido que aprender. Digo que en el gran trono blanco dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. La propia Pablo también nos dice que nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Entonces, si tienen el Espíritu de Dios, que han tenido una revelación de Dios y han sido salvos en ese momento del juicio. Y por lo tanto ya tienen la salvación al nivel de la Pascua en sus espíritus. Pero todavía les quedará el proceso de la salvación de su alma y de su cuerpo, ¿verdad? Convertirse en creyente no es el único requisito, también deberán crecer espiritualmente por el conocimiento del Hijo de Dios hasta un varón maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que va a estar ocurriendo en esas edades de las edades, en esos 42.000 años, hasta el jubileo, al gran jubileo de la creación, donde todo el género humano habrá sido completamente restaurado a Dios. Los que estén bajo el juicio divino serán vendidos, entre comillas, como esclavos a los vencedores, según la ley divina, Éxodo 22:3. Será responsabilidad de sus nuevos amos rehabilitarlos y entrenarlos con el ejemplo para conocer a Cristo y sus caminos hasta el jubileo de la creación, cuando la creación misma será liberada de su esclavitud a la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, o de la gloria de los hijos de Dios, como ustedes prefieran. Romanos 8:21. Entonces Juan dice en Apocalipsis 14:11, citado de emphatic diaglo: y el humo de su tormento, es decir, encarcelamiento, confinamiento, restricción bajo esclavitud, sube por los siglos de los siglos, es decir, edades de las edades, y los que adoran a la bestia y a su imagen, y si alguno recibe la marca de su nombre, no tendrán reposo de día ni de noche. El humo es la evidencia del fuego, eso es clarísimo, ¿verdad? Donde sale humo es porque hay fuego, o ha habido fuego, y después vemos el humo, ¿verdad? Pero siempre, aunque esté ardiendo, siempre un poquito de humo bota el fuego. La evidencia de la ley divina, en este caso, es la restricción bajo la cual estos incrédulos deben vivir durante la edad de las edades, o las edades de las edades. No podrán hacer lo que quieran como los hombres libres. Su libertad para pecar habrá terminado. Serán monitoreados en todo momento y se hará cumplir la ley. Solo los actos justos estarán permitidos en este nuevo orden. Este es el humo o evidencia de sus restricciones
como siervos de Cristo y de los vencedores. Sin reposo día y noche. Juan dice también que no tienen reposo ni de día ni de noche. Aquellos que se imaginan esto como una cámara de tortura entienden que esto significa que es imposible dormir cuando uno está padeciendo el gran dolor de la tortura o de las torturas. Pero cuando entendemos esto como un largo tiempo de esclavitud y restricción antes de la liberación de la creación, estamos interpretándolo de una manera más bíblica. El concepto bíblico de reposo se explica en Hebreos 3 del 8 al 11 y dice: porque si Josué les hubiera dado reposo, no habría hablado de otro día después de ese. Queda pues un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Ya sabe que la desobediencia ahí en Hebreos se equipara a la incredulidad. Esta amonestación fue dada a la Iglesia, mostrando cómo la Iglesia en el desierto no había logrado entrar en el reposo de Dios. La Iglesia en el desierto. El reposo de Dios es el jubileo. E Israel se había negado a entrar en la tierra prometida en el 50 jubileo desde Adán. Creyeron el mal informe de los 10 espías en lugar del buen informe de Caleb y Josué. Entonces esa generación murió en el desierto y no entró en la posición de reposo que caracteriza la promesa de Dios. Mientras uno esté esclavizado al pecado, una persona no está en una posición de reposo. La esclavitud es lo opuesto al reposo. Aquellos que sean sentenciados a la esclavitud en el gran trono blanco no tendrán reposo durante las edades de las edades. Sin embargo, debido a que toda rodilla se doblará ante Cristo al comienzo de estas edades finales, y debido a que serán entrenados por los vencedores en los caminos de Dios durante esas edades finales, está garantizado que entrarán en el reposo de Dios, es decir, en su jubileo, en el fin de la edad final. La promesa del nuevo pacto. Este reposo está garantizado por el nuevo pacto en el que Dios hizo un juramento para que esto sucediera. El Señor se comprometió que toda la tierra sería llena de su gloria, ¿verdad? Recuerdan esa promesa. Vive Dios, que toda la gloria, que toda la tierra será llena de mi gloria. Isaías 45:23 dice: por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido palabra en justicia, y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua jurará lealtad. No dice algunas rodillas ni alguna lengua, dice toda rodilla y toda lengua. Esta es una forma de expresar el juramento de Dios de Deuteronomio 29, 12 al 15, donde se reunió todo el pueblo. Dice así: para que podáis entrar en el pacto con el Señor vuestro Dios y en su juramento, un juramento que el Señor vuestro Dios hace hoy con vosotros, a fin de estableceros hoy como su pueblo, y para que Él sea vuestro Dios, así como Él os habló, y como lo juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero dice, atención a esto: ahora bien, no solo con vosotros hago este pacto y este juramento, sino también con los que están aquí con nosotros hoy en la presencia del Señor vuestro Dios, y con los que no están aquí con nosotros hoy. Están israelitas, los extranjeros que los acompañaron cuando salieron de Egipto, y con los que no están aquí, es decir, las generaciones que vendrían posteriormente. Este juramento surgió de la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob de bendecir a todas las naciones y a todas las familias de la tierra, Génesis 12:3. Por esta razón, Él no limitó su juramento a los que estaban allí con Moisés, sino que incluyó a los que no están aquí hoy con nosotros. El hecho de que incluso los no israelitas fueran incluidos, Deuteronomio 29:11, muestra que este nuevo pacto no fue dado solo a Israel, sino a toda la humanidad. La perseverancia de los santos. Apocalipsis 14 dice: aquí está la perseverancia
se puede traducir también como aguante paciente de los santos o de los santificados, que guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús. Juan dice que los santos, empoderados por los santos ángeles, han soportado muchas penalidades y tribulaciones para evitar el juicio de Dios ante el gran trono blanco. Su meta es ser parte de la compañía de vencedores que reinará con Cristo y que no se levanta en el gran trono blanco, en la segunda resurrección, sino al principio del milenio, en la primera resurrección, o exanastasis, que tendrán autoridad sobre los demás y tendrán la responsabilidad de entrenar a los pecadores en las edades venideras. Es decir, los vencedores que están vivos en la segunda venida de Cristo, junto con los que han resucitado primero para unirse a ellos. Como los santos del Antiguo Testamento en Hebreos 11 han perseverado hasta el fin para obtener una mejor resurrección, la primera resurrección o exanastasis, como la llama en griego Pablo, Hebreos 11:35, porque como ven, estos santos o los santificados son los primeros en resucitar de entre los muertos, las primicias. Apocalipsis 20:5, los primeros en manifestarse, los primeros en entrar en la experiencia de la fiesta de los tabernáculos. Son la compañía de las primicias que son bendecidas para entrar en el reposo de Dios y recibir las promesas de Dios antes que el resto de la creación, pero al mismo tiempo son una garantía de que el resto de la cosecha va a ser santificada, porque las primicias santifican la cosecha. Al ángel de la separación se le asigna el trabajo de distinguir entre las dos compañías. Su espada flamígera impide que aquellos que aún no están calificados tengan acceso al árbol de la vida. Sus acciones separan a los incrédulos de los creyentes, así como a la iglesia de los vencedores. Luego, cada grupo es juzgado de manera diferente en el gran trono blanco. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Mañana, Dios mediante, abordaremos el capítulo 12 y si es corto, pues junto con el siguiente. Y bueno, pues les emplazo para mañana. Ha sido un gusto estar otra vez con ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Pásenlo bien.